Aprendo en Casa. Buenos días, queridos chicos y chicas, espero que estén teniendo una muy bonita mañana. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo y descubriendo nuevos conocimientos que nos sean útiles a nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades de una manera divertida y práctica. Como ya saben, este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden llamar a toda su familia para que se una con nosotros porque aprender juntos es mucho más entretenido. Ahora muy bien, ¿están listos para empezar por casa? ¡Perfecto! Eso sí, no se olviden traer sus cuadernos u hojas para tomar apuntes. Durante estas 2 semanas hemos ido descubriendo todo acerca de las estaciones del año y cómo éstas influyen en la vida de los seres vivos. Para empezar, averiguamos por qué se producen. Después hicimos matemática a partir de actividades que asociamos a algunas estaciones en 2 oportunidades. Luego identificamos qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres naturales en nuestras comunidades durante ciertas estaciones. Finalmente, en la actividad anterior propusimos acciones que podamos hacer para reducir los riesgos frente a posibles desastres. Me quedé pensando en si a lo largo del tiempo las estaciones se han seguido manteniendo como era antes, es decir, cuando nuestros abuelos o padres eran niños. ¿Serán parecidas a las de hoy? ¿Habrán variado en las últimas décadas? Estoy muy contenta, ya que nuestro reto del día es: ¿influirá el calentamiento global en las características de las estaciones? Asimismo, el reto de estas 2 semanas será crear un juego en el que comunicaremos todo lo aprendido sobre las estaciones del año para compartirlo en familia. Ay, no podemos contar con mejor compañía que nuestra querida profesora Frida para ayudarnos con el reto del día de hoy. Buenos días, profesora. Muchas gracias por la bienvenida, Patti. Buenos días, chicas y chicos. Soy la profesora Frida Barrios. ¿Están listos y listos para comenzar? Pues empecemos. Hoy tenemos una pregunta que resolver. ¿Influirá el calentamiento global en las características de las estaciones? Profesora, justo ayer durante el almuerzo hablábamos con mi familia sobre las estaciones y todo lo que estamos aprendiendo. Yo adoro la primavera, pero mi abuelito comentaba que a comparación de cuando era niño, observaba que los árboles comenzaban a florecer y a brotar cada vez más pronto. Yo no estaba tan segura. Quizás era una impresión de él, pero me quedé pensando en eso. ¿Será cierto que las características de las estaciones han cambiado en estos tiempos? Muy buena pregunta, Patricia. Mis estudiantes me comentaron también sobre algunas nuevas preguntas que les surgieron acerca de las estaciones. Por eso, les propuse que consultaran textos e información confiable. Hoy participarán algunos de mis estudiantes y compartirán lo que investigaron. ¿Qué te parece si escuchamos a Joaquín, que nos va a compartir sobre lo que encontró en un libro? Buenos días, profesora y Patricia. Me llamo Joaquín. Me encanta todo lo que estamos viendo sobre las estaciones. Gracias, profesora, por incentivarnos a buscar más información para ampliar lo que estamos aprendiendo. Le pedí a mi tía que me ayude a buscar información en internet y encontré un texto en una página de internet sobre ciencias. Aquí se los comparto. Mariposas y flores, una cita impuntual por el calentamiento global. Debido al calentamiento global en muchos lugares del mundo, las flores y las mariposas ya no aparecen a la vez. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias provocan una descoordinación entre la época de floración y la época del vuelo de las mariposas. Ambos animales y plantas se ven afectados negativamente por el calentamiento, ya que las mariposas tienen más dificultades para encontrar alimento y las flores pierden a las mariposas sus polinizadoras. Los momentos de máxima floración y de abundancia de mariposas ahora se distancian por aproximadamente 70 días. Y este tiempo aumenta en los años de grandes sequías. Joaquín, qué interesante la información que nos compartes. Sí, Patti, pero qué terrible. Si las mariposas no se encuentran con las flores como era hace unos años, ambos van a sufrir. Además, el texto venía con esta imagen que me puso triste. Ahí se ve cómo la mariposa al llegar al lugar no coincidió con la aparición de las flores y el texto dice que es por el calentamiento global. Profesora, ¿podría explicarnos qué es el calentamiento global?
Muchas gracias por tu participación, Joaquín. Qué bueno que el texto te ha despertado más preguntas. ¿Y tú, Patti, qué opinas de la lectura? Pues estoy de acuerdo con lo que dijo Joaquín. Además, con la imagen queda clara que la problemática que está ocurriendo en algunos lugares, las mariposas no están llegando en la época del florecimiento. Pero qué raro, la naturaleza suele ser muy sabia y puntual. Claro, es por el calentamiento global, como menciona el texto, ¿verdad? Estoy segura de que las chicas y chicos que nos ven desde casa también están haciéndose muchas preguntas sobre cómo es que está ocurriendo este fenómeno en el que hay un desfase entre la llegada de las mariposas y el desarrollo de las flores. ¿Qué te parece si averiguamos por qué sucede esto? Sí, me encanta investigar, profesora. ¡Qué bueno, Patti! A mis estudiantes también les gusta mucho investigar, son muy curiosos y eso es súper bueno. Por eso quisiera que escuchemos a Alejandra, que tiene algo para compartirnos. Hola Patricia y profesora, soy Alejandra. Como nos retó a que investiguemos sobre cómo son las estaciones del año en nuestras regiones, me di cuenta que pasaba algo extraño en la mía. Cada año que pasa cuando llega el verano, hay cada vez más zancudos e insectos. Así que me puse a averiguar por qué sucede esto y por qué aparecen tantos zancudos que causan enfermedades. Entonces encontré un resumen de una entrevista a un importante biólogo. Debido al calentamiento global, el aumento de casos de dengue en la costa está relacionado con un verano más cálido. Ahora en nuestro país los veranos alcanzan temperaturas más altas. Por esto los mosquitos Aedes aegypti, que crecen en climas calurosos y son los portadores de la enfermedad del dengue, han encontrado aquí un lugar para reproducirse y para vivir, picarnos y contagiarnos. Profesora, con esta noticia me queda clara la explicación de por qué hay tanto mosquito como el que causa el dengue. Por el calor del verano es cada vez más fuerte. Profesora, ¿hay casos parecidos de otros animales que se ven afectados por el calentamiento global? Gracias, Alejandra. Vamos anotando esa pregunta para resolverla más adelante. Profesora, ahora que hemos escuchado los textos de Joaquín y de Alejandra, me doy cuenta de que ambos se relacionan con mi pregunta inicial, porque hablan de cambios en la rutina de algunos seres vivos durante las estaciones, pero ambos también mencionan un factor en común, el calentamiento global. Así es, Patricia. Entonces, ¿les parece si empezamos con la investigación? Y para iniciar, ¿cuál es el primer paso? Yo sé, hay que empezar por definir la pregunta de investigación. ¡Excelente! Les tengo una propuesta. Sugiero la siguiente pregunta. ¿Influye el calentamiento global en las características de las estaciones? Me encanta y creo que engloba muy bien todo lo que estamos viendo. Es momento de construir juntos la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Genial, entonces creo que es momento de utilizar el cuadro con las preguntas que nos ayudan a investigar y que hemos utilizado en actividades anteriores, ¿verdad? Veamos. Efectivamente, Joaquín y Alejandra me ayudaron respondiendo a las preguntas. Patti, quisiera que también incorpores la pregunta que hiciste al inicio. ¿Qué es lo que necesitamos investigar? Yo quiero investigar qué es el calentamiento global. Yo deseo saber qué cambios produce el calentamiento global en los seres vivos. Y yo quiero saber si las características de las estaciones han variado en los últimos años. ¡Excelente! ¿Qué fuentes consideraremos? Propongo consultar con un especialista. Muy bien. ¿Cómo vamos a organizar esa información? Creo que sería muy útil una ficha donde registremos la información. ¡Excelente! Para ayudarnos a absolver esas preguntas, Alejandra, con la ayuda de su mamá, logró contactarse con el ingeniero ambiental Cristian Quintana Sagaceta y le hizo una entrevista. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es parte del cambio climático, cuya principal característica es el aumento de la temperatura del planeta.
La principal causa asociada a la aceleración del calentamiento global es la intensificación de actividades del hombre, actividades como industria, como agricultura, como transporte, como generación de energía, producen o emiten gases que van a la atmósfera y que actúan como una especie de invernadero, atrapando el calor del planeta y reteniéndolo y calentándolo progresivamente, ¿no? ¿Qué cambios ocasiona el calentamiento global en los seres vivos? El impacto que tiene este fenómeno con respecto a los organismos vivos puede ir desde la pérdida del hábitat, de la migración de las especies, hasta la extinción de las especies. Uno de los ejemplos más conocidos es el oso polar, ya que el oso polar vive en una de las áreas más susceptibles al calentamiento global, el Polo Norte, en donde el mar se encuentra congelado y que cada año va perdiendo más volumen de hielo, afectando directamente el hábitat del oso polar y poniendo en riesgo la supervivencia de esta especie. En el Perú también tenemos algunos ejemplos. En el caso de los Andes tenemos una ave endémica, el colibrí cobrizo, que vive en climas fríos en las alturas y que con el calentamiento global su hábitat se va viendo afectada, tratando de buscar otros refugios al desplazarse, ¿no? También tenemos el caso del mosquito del dengue, que vive normalmente en climas cálidos en la Amazonía y que en los últimos años nosotros en la costa, al tener veranos más intensos y más cálidos, vemos cómo existe esta migración o el desplazamiento del mosquito de los Andes a la costa. Es por eso que hemos visto que en los últimos años en Lima hay más casos de dengue. Y en la agricultura, un ejemplo claro es el café. El café es un cultivo que crece en zonas tropicales bajo condiciones climáticas muy particulares que no son ni muy frías ni muy cálidas, pero con el aumento de temperatura del planeta va a afectar estas condiciones y va a afectar directamente la producción del café. Y también muchos agricultores, justamente por esta razón, están yéndose cada vez más a zonas más altas para el cultivo del café. ¿Las características de las estaciones han variado en los últimos años? Bueno, con respecto a las estaciones, en el caso de las estaciones es un poco más incierto, ya que existe existe un impacto en cuanto a la frecuencia, pero sigue siendo incierto aún cómo es que va a impactar el calentamiento global en las estaciones. Sin embargo, vemos muchos cambios a nivel estacional en países donde, por ejemplo, cae nieve en invierno. Podemos ver cómo cae nieve en primavera, o cómo los veranos son mucho más cálidos, inclusive llegando a más de 40-45 grados centígrados. En Perú tenemos dos estaciones muy marcadas, una estación húmeda y una estación seca, la temporada de lluvias y la temporada seca. Entonces podemos ver cómo la temporada de lluvia a lo largo de los años puede cambiar en cuanto al inicio, en cuanto a la duración, teniendo temporadas de lluvias que son más largas o años en donde la temporada de lluvia van a ser más cortos, ¿no? Igual sigue habiendo una incertidumbre, pero hoy estamos presenciando que estos cambios van a ser más frecuentes en el futuro y afectando directamente el calendario agrícola y la actividad agrícola en el país. Gracias, Alejandra, por compartir la entrevista. Con las respuestas del ingeniero Cristian me ha quedado clarísimo que el calentamiento global sí está influenciando en las características de las estaciones y en los seres vivos en general. Así es, Patricia. Según lo que ya hemos investigado, ¿es el calentamiento global un asunto sobre el que debemos tomar acciones inmediatamente o a futuro? Sustenta tu respuesta. ¡Wow, profesora! Esa pregunta necesitamos reflexionarla muy bien. ¿Qué dicen ustedes en casa? ¿Qué les parece si vamos a una pausa comercial y aprovechan para conversarlo con sus familiares? Ahora regresamos. TV Perú. No seamos cómplices. Queridos niños y niñas de Corea, el Perú es delicioso, alegre, diverso y le contra hincha. Tú también muéstrale a Corea cómo es el Perú. Manda tu dibujo a ipdigital@irtp.gov.pe y haz que conozcan un poco más nuestro país. Los mejores 31 dibujos recibirán grandes premios. ¿Quieres uno? Entonces recuerda, manda tu dibujo a ipdigital@irtp.gov.pe.
Dibujos para Corea. Una iniciativa de la Embajada de la República de Corea con el apoyo del IRTP. Hemos regresado aquí al programa. ¿Y ustedes lograron conversar con sus familiares sobre la pregunta que nos hizo la profesora? Yo tengo algunas ideas. ¿Y ustedes? Les hice la misma pregunta a mis estudiantes. Valeknova y Joseph quisieron participar y esto fue lo que dijeron. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Valeknova. Yo creo que el calentamiento global sí es algo urgente. Debemos tomar acciones inmediatamente. No podemos dejar pasar más tiempo y que nuestras acciones sigan dañando el planeta y a otros seres vivos. Hola, profesora y Patricia. Soy Joseph. Pienso que el calentamiento global es un asunto que podemos ver a futuro. Ahora es muy difícil eliminar las fábricas e industrias que contaminan el ambiente. Gracias, Valeknova y Joseph. Sus respuestas serán un buen inicio para asumir una postura. Es decir, debemos asumir una posición, actitud o manera de pensar para actuar sobre algo, ya sea a favor o en contra respecto de la pregunta que les he planteado. ¿Es el calentamiento global un asunto sobre el que debemos tomar acciones inmediatamente o futuro? Ustedes desde casa, ¿qué opinan? Me encanta eso de tomar una postura, es decir, pensar y actuar sobre un asunto. ¿Qué necesitamos hacer para dar una postura informada y fundamentada? ¿Cuál sería el siguiente paso? Para eso, les propongo el siguiente cuadro, que nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas y dar una opinión informada. En ese cuadro pondremos la pregunta que nos hemos planteado, los aspectos por investigar, las fuentes que consultaremos para dar una opinión fundamentada y la postura que asumiremos, donde consideraremos dos aspectos que son afirmaciones a favor o en contra y las evidencias que sustentan mi postura. Profesora, qué importante es asumir una postura. Es muy importante que nuestra postura esté respaldada por evidencias que la sustenten. ¿Cuáles podrían ser esas evidencias? Patti, al asumir una postura es necesario tener razones válidas o evidencias. Estas pueden ser datos, cantidades, porcentajes que respalden la propuesta. Me gusta, profesora. Me parece que es indispensable investigar para dar una postura. Así, esa postura estará fundamentada. Tienes toda la razón, Patti. Valeknova nos va a compartir lo que investigó. Profesora, yo estoy completando mi cuadro para dar mi opinión sobre la pregunta que nos planteó y poder asumir una postura. He encontrado información de un autor en una página confiable de internet que me ayudó a responder la pregunta. Gracias, Valeknova. ¿Qué información encontraste? ¿Puedes compartirla con todos los que nos ven desde casa? Sí, profesora. Este es mi texto. ¿Qué está sucediendo con el calentamiento global y las estaciones? El calentamiento global sucede ahora y ha generado cambios en las estaciones. Esto a su vez implica cambios en la vida de los seres vivos. En algunas plantas que necesitan polinizadores se ha alterado sus fechas de florecer. Por ejemplo, en los cerezos han adelantado alrededor de 5 días su fecha de floración esperada y han puesto así en peligro su reproducción. En los animales también observamos cambios. Muchas aves han modificado su fecha de llegada después de la migración alrededor de 3 a 6 días. Esto podría llevar a un desequilibrio entre el patrón migratorio y los factores del clima. Resultados de ello es la floración de las flores. Va a requerir el esfuerzo de todos los habitantes del planeta y la toma de acciones como reducir el consumo de agua, utilizar medios de transporte no contaminantes, reusar papel y cartón, plantar árboles, segregar sus residuos, reducir el consumo de energía, entre otras. Luego de leer esa información y con todo lo que hemos aprendido, completé mi cuadro así. Mi postura es que en el calentamiento global es un asunto del cual debemos tomar acciones inmediatamente, porque está alterando el desarrollo de plantas, animales y todos los seres vivos del planeta. Por ejemplo, las plantas, que necesitan polinizadores como los cerezos, están floreciendo 5 días antes.
o los animales migratorios que llegan 3 a 6 días después de su destino. Qué bien fundamentada está tu postura. Y qué útil es ese cuadro. Nos enseña a que antes de dar una opinión es necesario estar informados usando fuentes confiables. Así es, Patricia. Espero que todos ustedes en casa también estén respondiendo a la pregunta que les planteé y completen su cuadro. Joseph también quiere compartirnos su tabla. Profesora, yo también construí mi cuadro. He encontrado una información en un informe periodístico de un medio confiable. Uso eso como fuente para dar mi opinión fundamentada. Gracias, Joseph. Ahora que ya tienes tu fuente, ¿qué información encontraste? ¿Puedes compartirla con nosotros? Profesora, este es el texto. Los gobiernos deben asumir mayores compromisos ante el calentamiento global. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, había pedido a los países participantes en la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York que llevarán acciones concretas y no discursos. Pero el encuentro terminó con poco entusiasmo. Solo 70 de los casi 200 países que suscribieron acuerdos para luchar contra el calentamiento global se han comprometido a revisar sus planes de reducción de emisiones de gases contaminantes. Y entre ellas no están los 3 principales emisores: China, Estados Unidos e India, que junto a la Unión Europea son responsables del 60% de los gases que se emiten a la atmósfera. Todo esto ocurre mientras se conocen nuevos datos que demuestran que los efectos del calentamiento son más rápidos y graves. Por ejemplo, se ha aumentado en 1.1 grados Celsius la temperatura del planeta en las últimas décadas y 0,2 grados Celsius respecto al periodo 2011 hasta el 2015. Muy bien. Después de leer ese informe, ¿cuál es tu postura? Luego de leer esta información y con todo lo que hemos aprendido, mi postura es que el calentamiento global es un asunto del que tomarán acciones a futuro porque los gobiernos de los países que emiten el 60% de los gases contaminantes no se comprometen a mejorar esta situación. Por ejemplo, en la última cumbre del clima solo asistieron 70 de los 200 países invitados. Muy bien. Joseph ha completado su cuadro. Qué bueno tener puntos de vista diferentes. Yo también quiero dar mi opinión. Analizando ambos textos, los de Valegnova y Joseph, yo también quiero compartir mi cuadro y mi postura. Mi postura es que el calentamiento global es un asunto sobre el que debemos tomar acción ahora, de inmediato, porque muchas especies de seres vivos están siendo afectadas. La temperatura del planeta ha aumentado en 1,1 grados centígrados en las últimas décadas y 2,02 grados centígrados solo en el periodo del 2011 al 2015, lo cual ha alterado las estaciones. Excelente, Patti. Ya que hemos visto 3 posturas respaldadas con datos y fundamentadas en información de fuentes confiables, se me han ocurrido otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se está haciendo tan poco ante el calentamiento global si hemos visto que influye negativamente en las características de las estaciones y en los seres vivos? Excelente tu reflexión, Patricia, pues aún falta el compromiso de muchos países que pueden tomar acciones que ayuden a disminuir las emisiones de gases contaminantes que producen el calentamiento global. Como ya hemos visto, las consecuencias de no hacer nada ahora son muy alarmantes. Pero también está en nosotros como individuos colaborar y comprometernos a que esta situación mejore. ¿No crees, Patricia? Claro, profesora, tenemos que hacer algo. Yo quiero hacer algo para contribuir y estoy segura que los chicos y chicas en casa también. Pero, ¿qué acciones concretas podemos hacer para reducir el calentamiento global? Bueno, son muchas las acciones que podemos hacer, pero te voy a mencionar 3 de ellas. 1. Usar transporte público o bicicleta.
Claro, esto ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes de los autos, de los buses, entre otros vehículos motorizados. Además, con la bici hacemos ejercicio y nos mantenemos recontra saludables. Efectivamente, Patricia. La segunda acción es ahorrar energía. Desenchufar todos los aparatos eléctricos que no estén funcionando. Seca la ropa al sol en lugar de usar secadora. Buenísima idea. En mi casa siempre nos aseguramos de tener todos los aparatos que no usamos desenchufados. Bueno, mi mamá lo hace por un tema de ahorro en el recibo de luz, pero ahora también lo haremos por el planeta. Así es, Patti. Sumando todos nuestros esfuerzos, podemos hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Una tercera acción es la práctica de las 3 R. Reducir, reusar y reciclar. Eso sí hago, profesora. Por ejemplo, yo uso un tomatodo para mi agua. Perfecto, Patti. Claro, profesora. Por ejemplo, usando mi tomatodo, evito comprar agua que viene en botellas de plástico. De esa manera, reduzco mis residuos. Me ha encantado esta actividad, profesora. Espero que los chicos y chicas en casa también lo hayan disfrutado tanto como nosotras, Patti. Gracias por sus preguntas, participaciones y entusiasmo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, profesora. ¿Cuánto he disfrutado esta actividad? ¿Hacemos un repaso de los? Hoy aprendimos sobre cómo influye el calentamiento global en las estaciones del año y sus efectos en los seres vivos. Para responder la pregunta que nos hizo la profesora, aprendimos a cómo asumir una postura fundamentada con respecto a un tema. Para resumir nuestra actividad del día de hoy, quisiera destacar unas ideas claves. Número 1. El calentamiento global es un fenómeno en el cual la temperatura del planeta aumenta debido a las emisiones masivas de gases contaminantes. Número 2. El calentamiento global está alterando las estaciones e impactando en el ambiente y en los seres vivos. Por ejemplo, en las plantas, la floración puede ocurrir más temprano. Los insectos aumentan, los climas se hacen más calurosos, hay sequías y aparecen más enfermedades. Y número 3. Para asumir una postura y emitir una opinión es importante consultar fuentes confiables. De esta forma nuestra opinión será fundamentada con evidencias. Y para que todo lo que aprendimos hoy no se quede solo ahí, te reto a que elabores tu propia postura con respecto a la pregunta que se planteó en el programa. ¿Es el calentamiento global un asunto en el que debemos tomar acciones inmediatamente o a futuro? No olvides utilizar la tabla que trabajamos el día de hoy y cuando tengas tu postura puedes verificar si tu trabajo va por buen camino. ¿Recuerdas nuestro cuadrito de autoevaluación? Puedes usarlo con la ayuda de algún familiar y colocar sí o no y un comentario. Esto te ayudará a hacer ajustes para que tus trabajos sean cada vez mejores. Cuando tu opinión esté lista, compártela con tu familia y profesores y luego guárdala en tu portafolio. No olvides lavarte muy bien las manos y desinfectar toda tu zona de trabajo, ya lo sabes. Ha sido hermoso compartir una actividad en la que nos cuestionamos y reflexionamos sobre qué acciones dañan a nuestro planeta. Recuerda que todos somos responsables de cuidar nuestro gran hogar, que es la Tierra. Tú puedes hacer el cambio. Nuestras acciones marcan la diferencia. Nos vemos en la siguiente actividad. Un abrazo y que estén muy bien.